Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Dinero por Excelsior Televisión. Tenemos como siempre mucha información y sin duda lo que ha determinado en buena medida la discusión económica y por supuesto de negocios en México tiene que ver con el paquete de presupuesto que se anunció ayer, además el paquete económico, el plan económico para 2016 y entre algunas de las medidas más interesantes pues tiene que ver con la liberalización de los precios de las gasolinas que se adelanta de 2018 a 2016 y además pasó un tanto desapercibido, que es otro anuncio importante, que es el tema del sector eléctrico, que finalmente pues ya se van estableciendo las reglas. Para hablar de este tema me acompaña aquí en el estudio, se lo agradezco mucho, Arturo García Bello, socio líder de la industria de energía y recursos naturales de Deloitte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Rodrigo, muchas gracias. Oye, pues un panorama muy interesante y muy intenso el que estamos viviendo en la transformación del sector energético con los distintos ámbitos, porque a veces nos centramos mucho en las rondas, los temas del petróleo, el hidrocarburo, pero hay todo un mundo, un universo grande que se va perfilando con respecto al tema de las gasolinas. Sí, justamente del ecosistema yo creo que hay mucho por andar y el ecosistema antes de que se dé los frutos, la exploración y la producción, el sector de distribución de petrolero es el que actualmente está dando dinamismo junto con gasoductos y los ductos. Justamente fíjate que yo estoy muy contento de ayer haber escuchado la noticia de que finalmente se publican las reglas de mercado. Eso sin lugar a dudas va a dar lugar a que la economía y las inversiones se empiecen a gestar de una manera más acelerada. Como bien mencionaste, el paquete económico que se le envió al Congreso, lo que están haciendo es adelantando la liberación de los precios de la gasolina, donde Pemex va a fijar un techo de máximos y mínimos con el objetivo de que el IEPS no resulte negativo y se vuelva otra vez en un subsidio. Otro anuncio que es muy interesante es en el paquete económico, contempla el otorgamiento de incentivos fiscales, como es la deducción inmediata de las inversiones del activo fijo para 2016 y 2017 para empresas del sector energético. Entonces, en adición, si vemos esto, también se está contemplando que todo lo que se invierte en infraestructura y todo equipo que se vaya a utilizar en el sector eléctrico, también puedes aprovechar la deducción inmediata de esas inversiones en el año 2016 y 2017. Entonces, dicho esto, ahora vámonos a regresar un poquito para hablar del diésel y la gasolina, para dar un contexto global. Para dar un contexto, si tomamos en cuenta que México, o sea, Pemex produce 2.4 millones de barriles diarios. Y si lo comparamos en términos de barriles, la demanda de gasolina y diésel en México actualmente en promedio son 788,000 barriles diarios, cerca del millón. Entonces, si eso hiciste, la demanda comparado con lo que se produce de petróleo es muy alta. Se importan en promedio aproximadamente 363,000 barriles diarios y se producen 425,000 barriles diarios. Ahora que se viene la apertura de las gasolineras, donde tú vas a poder importar en 2017 y se liberan en forma total los precios en 2018, esta ecuación te dice que el DUBA, que es un combustible de bajo contenido de azufre, se va a requerir y se va a incrementar su utilización. ¿Por qué? Porque fábricas de motores como Mercedes-Benz y Volvo para el autotransporte usan este motor, y los nuevos vehículos de autotransporte lo están demandando. Entonces es una necesidad que nuestro parque vehicular en México no se haga viejo y que siga siendo moderno y cada día más eficiente. Para este reto es importante que el ecosistema se cambie junto con la apertura de las gasolineras. Si viéramos y nos imaginamos un mapa de los ductos que hay en México de gasolinas y diésel, todo está cargado al Golfo. Del lado del Pacífico prácticamente no hay ductos. Entonces, eso te dice que es una ventana de oportunidad muy grande para construir ductos. Por otro lado, no tenemos suficiente capacidad de almacenamiento de ductos y por eso muchas veces en ocasiones el abastecimiento no es el adecuado y no es el mejor. Y muchas veces también cuando sales de compras, que el proveedor sabe que tú no tienes capacidad de almacenamiento, se aprovecha de esa ventaja para venderte con diferenciales mayores porque sabe que tú te puedes quedar sin estos ductos. Entonces, dicho esto, México necesita ampliar y modernizar su infraestructura
de puertos y de almacenamientos. Y sobre todo en el Pacífico. Sobre todo en el Pacífico, pero también inclusive en el Golfo. Y Tuxpan, que tiene una excelente carretera y también tiene un río muy amplio donde puedes construir centrales de almacenamiento en lugar de construirlas muy cerca del mar, tomando en cuenta los cambios de los climas, de los climas que está experimentando el mundo y nuestras costas mexicanas. Creo que es algo muy significativo. Entonces, yo lo que digo, oye, con estas buenas noticias, también uno de los mensajes que yo quisiera enviar a los empresarios, a los inversionistas y a los bancos es se tiene que acelerar la transición, porque hay que aprovechar la ventaja fiscal de 2016 y 2017. Y yo creo que hay pasos estratégicos que tienes que ser, ¿Y cómo encajan además las famosas fibras E, que son estas fibras energéticas? Porque son activos, pues activos fijos que generan un flujo esperado, que es similar a lo que ocurre con los fideicomisos de inversión en bienes raíces, estas fibras que han sido tan exitosas, y que este esquema también ya aparece. Es parte, digamos, del mismo impulso que está generando en el sector, ¿no? Sin lugar a dudas, este esquema va a ser muy benéfico. Las AFORES tienen suficientes recursos, falta que se publiquen las reglas específicas del regulador, pero este instrumento va a dar un impulso a todos los temas de infraestructura. Por ejemplo, tú puedes a lo mejor tener una planta de combustóleo, una planta de energía que produce en base a combustóleo y diésel, e inviertes para transformarla. Esta planta, inviertes para transformarla en un ciclo combinado. Entonces tienes un activo diferente, pero que fue financiado y que también vas a licitar el contrato, tanto de proveeduría como de abastecimiento de energía, a través de estas fibras, y el cual te puede dar un rendimiento muy interesante de acuerdo al programa de eficiencia de la nueva planta. Es decir, por ejemplo, un grupo mexicano o extranjero puede recurrir a las fibras para financiar un proyecto y poner ductos que transporten gasolina en la zona del Pacífico, obtener una rentabilidad y financiarse obviamente a través de estos temas, ¿no? Y evidentemente tendría que tener contratos de largo plazo para asegurar que el inversionista de la fibra, la fibra recibe flujos de efectivo en una forma constante, y esto es uno de los factores que aseguraría el rendimiento de la fibra y te bajaría el riesgo. Ahora, con respecto al diésel, además, DUA, ya hay varias NOMS, ¿no?, que además se lo están demandando a las empresas de autotransporte. Es correcto. Que es decir, justo parte de las quejas es que pues la calidad del diésel pues les puede arruinar comprar motores, hacer inversiones significativas en flotas de un diésel pues con altas cantidades de concentración de azufre, que finalmente puede echar a perder los motores, ¿no? Entonces es ahí en donde casa, digamos, esta oportunidad que hay. No, y es correcto, porque el DUA, el de bajo contenido de azufre, te mejora el rendimiento, el mantenimiento es menor. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si tú tienes un autotransporte de camión de pasajeros que pasa hacia Estados Unidos, carga allá y luego recarga en México, y esa mezcla que no es de la misma calidad empieza a afectar los motores? Entonces es un tema que hay que ver con mucha precisión. Arturo, pues apenas pudimos abordar, espero que tenerte por aquí nuevamente para hablar de todos estos asuntos, porque ya ni tocamos tanto el eléctrico, pero bueno, pues son asuntos muy relevantes, sobre todo muy vastos en cuanto a las discusiones que toman. Muchas gracias por estar aquí. Y para cualquier información relativa a este tema, con mucho gusto, nuestra dirección es www.deloitte.com/MX, relacionado con estos temas, y un saludo de la auditoría. Muchísimas gracias. Ahí escuchó Arturo García Bello, escuchó y vio, socio líder de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte en México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.